Abra su Biblia allí en Hebreos capítulo 2. Es asombroso ver dentro de la Biblia el sinfín de misterios que hay en este estudio que estamos dando de discipulado con respecto a los misterios. Es tremendo porque sabemos que hay misterios que tienen poca información, ¿verdad?, en nuestra vida, pero que a la luz de la Biblia podemos extraer ciertas verdades o ventanas que se nos abren para que podamos ver misterios tremendos. Claro, el Señor por el Espíritu Santo ha permitido que muchos misterios se revelen para que podamos ver al Dios que servimos, al Dios que tenemos. Y es tremendo porque nuestro Dios es un Dios tremendo en toda la dimensión de la palabra cuando lo entendemos. Al menos cuando entendemos un poco de Él, ¿verdad? Pero hoy quiero hablarle acerca del misterio de la sangre y de la carne, de lo que hay detrás de todo eso. Porque en sí es un misterio, la sangre es un misterio, la carne esta es un misterio. Sabemos que se deteriora, se va al polvo, se destruye y vuelve otro cuerpo que será puesto cuerpo eterno, ¿verdad? Pero lo asombroso que yo miraba es que una parte de los hijos de Dios, lo deja ver así la Biblia. El Señor los hizo participar de sangre y carne, dice. Ahí en Hebreos 2, leyendo algunas versiones, da la impresión y que lo dice de esa manera, porque dice así el versículo 14: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, oiga, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Unos vinieron de donde vino Cristo a participar, según lo que estamos leyendo, de carne y sangre. Es como que hubo un grupo selecto, según el versículo, que Dios lo hizo participar. En otras palabras, hay hijos que Dios predestinó para que tomaran cuerpos humanos. ¿Oyó bien? ¿Cuál era el propósito? El propósito es para que sientan como los humanos y de esa manera poder ayudar más eficazmente al hombre. Por eso el mismo verbo, ¿no?, vino y se hizo carne. Quiso experimentar en carne propia perdón, lo que se siente caminar en la tierra de esa manera. Por eso dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, sin pecado innegablemente, pero Él participó de eso, con el propósito de ayudar y de ver cómo se siente estando en este cuerpo. Por eso podemos decir que unos, como Cristo, vinieron del redil de Él, o sea, del cielo, para participar de sangre y carne solamente por voluntad de Dios. Es decir, unos fueron predestinados, seleccionados, es decir, usted va a ir a tomar un cuerpo, ¿verdad?, de parte mía, de parte de Dios, para que vaya a hacer tal función a la tierra. Es decir, este tipo de personajes, de personas, no fueron planificados por hombre, ni por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. O sea, Dios quería que este ser, que este hombre o esta mujer naciera, porque traía un propósito divino para hacer algo por alguien o por muchos. La Biblia lo dice claro
en Juan capítulo 1, versículo 13, dice así: que no nacieron de sangre, oiga, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Oyó? Unos nacieron porque tenían que nacer, y aunque los hayan querido abortar, ellos iban a nacer porque iban a traer un propósito divino, porque no nacieron por voluntad de carne, por el pecado, podríamos decir ahí, o por voluntad de hombre, como decir, voy a planificar tener un hijo o tener esto. No, sino que Dios dijo, ese niño, esa niña va a nacer ahí, en este país, en esta ciudad, en este lugar, para que luego yo en el tiempo lo voy a llamar, voy a colocarlo donde tengo que colocarlo. Si lo tengo que hacer ministro, lo voy a hacer ministro. O sea, es un elegido de Dios para que tenga una función específica de parte de Dios. Por eso es que Pablo, podemos ver que aunque persiguió a la iglesia, mató un montón de gente, ya venía predestinado desde el vientre de mi madre, dice, me escogió Dios. O sea, ya Dios le había puesto la mirada. Ese hombre iba en el tiempo, iba a convertirse, y entonces iba a empezar el diseño que Dios había trazado ya. Porque si usted nota en este versículo 13, esto es tremendo, porque aunque nacieron por voluntad de Dios, escuche esto, sin embargo, por deducción bíblica, podemos ver que su sangre se contaminó. Cuando ya vemos al hombre elegido caminando en la tierra. Aquí surge una pregunta: ¿y Cristo qué? Porque dice que participó de carne y sangre. ¿Se contaminó? No. Porque dice la Biblia ahí en Juan 1:14, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Notó? Esto es tremendo, porque de esto podemos deducir que Jesús vino a tomar carne humana, pero con sangre única. ¿Oyó bien eso? ¿Para qué? Para redimirnos y limpiarnos de toda contaminación. Porque el propósito de él era venir a limpiarnos de toda contaminación. Que la genética, la sangre, o por medio de ella viene toda la iniquidad y viene todo el problema de todos los seres humanos. Por eso es un misterio la sangre. Entonces Cristo tomó solo carne, característica del hombre caído. Por eso vino a ser como un hombre limitado cuando caminó sobre la tierra. Claro, Cristo lo hizo voluntariamente, pero a semejanza del cuerpo de bajeza del humano, pero no de un hombre caído. Eso hay que entenderlo. En otras palabras, él se hizo semejante a la serpiente de metal. ¿Se acuerda aquella serpiente de metal que levantó Moisés en el desierto? Esa serpiente fue hecha semejante de las serpientes que mordieron a los israelitas, que tenían veneno y morían. Pero Cristo fue levantado, porque así dice la Biblia, como la serpiente, pero sin veneno. Es decir, sin sangre contaminada. Cristo vino a esta tierra con sangre pura, porque a través de él se iba a limpiar todo lo contaminado que viene en la sangre. Entonces Cristo tomó la forma de pecado sin ser pecador. La forma. Ahora, pensando en voz alta, porque se vale pensar, y saque sus conclusiones usted, le voy a decir algunas cosas que podemos pensar, ¿no? ¿No será que el primer Adán contaminó su sangre en el huerto? Y esa fue otra razón más por la que lo sacaron del huerto. Pensemos, porque se vale pensar, uno puede pensar
de cómo fue ese principio, ¿no? ¿No será que él contaminó su sangre? Porque él era perfecto. ¿Por qué le digo esto? Porque se ha creído que el hombre antes de la caída no tenía sangre, pero se reproducía. ¿Por qué? Porque tuvieron hijos en perfección. Tuvieron hijos. La Biblia lo registra, pero claramente. ¿Cómo era eso? ¿Cómo se reproducían? Claro, hay diferentes formas de reproducirse, ¿no? En la creación. Pero ¿será que ellos se reproducían así? ¿Cómo se reproduce la creación? ¿O qué clase de sangre tenían? Porque Eva era la madre de todos los vivientes. Ella tenía hijos. No dice que eran 9 meses. ¿Cuánto tiempo sería? Tampoco lo dice. Pero podemos deducir que eran pocos meses o semanas. Mire, la Biblia deja ver que después de la caída, lo que se multiplicó fue el período de gestación. Por cuanto hiciste eso, se multiplicarán en gran manera tus dolores. Quiere decir que al hablar de multiplicación, quiere decir que antes no tenía, cuando tenía hijos. Por eso dice, multiplicaré en gran manera tus dolores en el parto. Entonces, eso nos abre el entendimiento para comprender de que había reproducción. Ahora, si no tenía sangre, le tuvieron que poner sangre para convertirlo en un ser sexuado activo, para que hubiera un cambio en la reproducción. ¿Será que le pusieron sangre y lo echaron? ¿Qué tipo de sangre le pusieron? ¿Contaminada? Son misterios, ¿no? Pero que podemos pensar cómo fue el paquetón ese. Pero la pregunta también sería, ¿de dónde se contaminó la sangre? ¿O le pusieron sangre contaminada? Hermano, ¿no será que la revelación que tuvo Juan, el apóstol, va mucho más allá de la razón? Cuando dice en 1 de Juan 3:12, Caín era del maligno. Wow. Caín era del maligno. Eso se nos abre una interrogación impresionante. Esto es muy fuerte para el que no tiene oídos espirituales. Porque como dice literalmente, lo dice Juan, Caín era del maligno. O también podemos decir que el primer adulterio en la historia humana solo fue espiritual. Pensemos. Porque hay muchas luces que se vienen, ¿no? Pasajes como ese, que a Juan le revelaron qué es lo que pasó en ese principio. ¿Por qué le digo esto? Porque Adán en su inocencia no se dio cuenta de la gran traición de Eva, que después lo llevó a avergonzarse de su desnudez cuando comió el fruto. ¿Se acuerda que sintió vergüenza cuando le dio el fruto? Ahí en ese momento, en ese instante. Aparte, el serpiente, dice una versión, no la serpiente, el serpiente se movía de forma erecta en el huerto. Su maldición fue que se arrastrara desde ahí en adelante. Ahora, ese serpiente, el serpiente no era una serpiente de luz que estaba ahí, que se le permitía porque platicaba con Eva. ¿No será que otra serpiente llegó y le engañó a esta serpiente y esta serpiente engañó a Eva? Saquen sus conclusiones. No creo que Dios iba a permitir que conviviera el serpiente ahí toda la vida con Eva. Aparte dice la Biblia que Adán estaba allí cuando comió del fruto. O sea, Adán estaba ahí a la par. Dice que después que comió ella le dio a Adán
O sea, quiere decir que Adán estaba, hermano, hipnotizado ahí, va, porque permitió que estuviera hablando tranquilamente con el serpiente. Son cosas que hay que preguntarnos, ¿no? Y que lógico, ahí hay profundidades de parte de Dios. Yo solo estoy dando datos, usted saque sus propias conclusiones. También no será que el pecado de haber contaminado su sangre, Adán ahí y Eva, hizo que Dios emitiera aquella sentencia que dice: ni carne y sangre heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 15:50. ¿No será que de ahí partió ese principio y porque los expulsó del huerto? Y yo no quiero que ni carne ni sangre hereden, en este caso contaminada, ¿no? Lo más impresionante es que desde los tiempos eternos, sin memoria, pero que la Biblia lo saca a luz en diferentes pasajes, ya han habido experimentos genéticos en la historia de la tierra. Ese ha sido un canal que el enemigo ha usado desde los tiempos sin memoria hasta los tiempos con memoria. Fíjese. Mire, la Biblia nos muestra que se ha manipulado la genética, y las combinaciones que se hicieron salieron mal. Salieron monstruos, salieron híbridos. Y que hubo un tiempo, de seguro en el tiempo sin memoria, hubo un tiempo en donde al trastocar genéticas, hubo mezclas y hubo juicio, y Dios tuvo que meter esos monstruos, esas combinaciones, esos híbridos, ¿verdad? Seres híbridos, tuvo que meterlos en un abismo y tuvo que meterlos en cárceles. La Biblia dice, después pregunta, le vamos a dar 5 minutos de preguntas y respuestas. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 9, asombroso versículo, le leo rápido, 9:1 al 3. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Pero oiga cómo eran estos seres. Versículos 7 al 9. Al 10 leamos. Y el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla. Y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos, oiga. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. ¿Nota? Estas fieras es producto de trastoques, mezclas, experimentos genéticos. También aquí nos deja ver que en el pasado eterno hubo juicio y los guardaron en el abismo para sacarlos especialmente en la tribulación. Aquí dice, los van a sacar en la tribulación y por 5 meses van a atormentar a los hombres. Horribles, monstruos horrorosos. Entonces hubieron razas que desarrollaron en gran manera su mente y mezclaron genética para ver qué resultados tenían, como hoy está sucediendo en el campo científico. Están mezclando la sangre, mezclas,
y están, hermano, haciendo experimentos terribles. Por eso es que hemos oído que ya eso es común, ya no nadie se alarma con respecto a la clonación. Cuando yo hablaba en el año 2000 de las clonaciones que iban a haber, la gente decía, estos están locos. Hoy no hay ningún problema. Y nosotros hablamos ya de eso en el año 2000, por allá, 97 en adelante. Entonces, si notamos nosotros, ya eso es común y ahora el hombre está, como se dice, queriendo ser Dios, haciendo experimentos, porque con la genética se hacen experimentos tremendos. Lo impresionante es que cuando entramos al tiempo con memoria, ahora, vemos otra vez razas queriéndose mezclar genéticamente. Cuando entramos en el tiempo del Génesis, por ejemplo, ya entramos ahí y empezamos a ver desde ese principio, en el Génesis, empezamos a ver seres extraterrestres, porque extraterrestres son aquellos que no son de esta tierra, ¿no? Ese es un extraterrestre. Pero vemos nosotros que los hijos de Dios, por ejemplo, en el capítulo 6 del Génesis, dice, versículo 1 al 3, y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todos los que le gustaban, entre todas las que le gustaban. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne, serán pues sus días 120 años. ¿Oyó? Si usted nota, esto que está aquí, esta mezcla que podemos ver, trajo enojo de Dios. Y vino un juicio de agua. Porque hubo mezclas, otra vez la sangre, ¿no? La genética mezclando. O sea, de lo que está arriba con lo que está abajo. De esas mezclas podemos ver que aparecieron los giborín. Es una palabra griega que se llama los hombres de renombre, ¿verdad? Los feos, los raros, como Goliat, ¿verdad? Una altura tremenda, como aquel hombre de 12 dedos, ¿verdad? El otro de la gran cama, y así, a los que se les llama hombres de sangre azul. Entonces la genética otra vez tomando el papel, ¿no? Y otra vez, hermano, vemos cómo se trastoca y cómo se mezcla y empiezan a deformar, y se empieza a deformar la vida del hombre, y por vía de ella han venido, hermano, desde ese entonces se ha venido trastocando. De repente aparece Noé, y de Noé se dice en el versículo 9, mire, esto es muy importante, Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios, ¿no? ¿Notó? Noé, era íntegro, perfecto. Esto quiere decir que era el único no mezclado, no contaminado. Era como que su sangre no estaba contaminada. ¿Por qué? Porque él era el que iba a preservar la genética, la simiente bendita. Dios ha venido guardando su simiente. Por eso es que a la simiente siempre se le pide de que no se mezcle. No os unáis con yugo desigual, dice. Es decir, el peligro que tiene uno con casarse con alguien que no es del mismo rubro, del mismo palo, por poner así, o de la misma raíz. Por eso es que Israel, entre ellos se casaban.
porque había que guardar la simiente, había que guardar el linaje, las contaminaciones que vienen por vía genética. Y por eso es que se debe de casar alguien con uno que es verdaderamente cristiano o cristiana, es decir, que ame a Dios, ¿verdad? Es mejor uno que ame a Dios y otro que no ame a Dios y pase toda la vida viviendo miserablemente. Porque hay cristianos que se han casado, hombre como mujer, se han casado con personas que no tienen el mismo gen espiritual, y lo que ha sucedido es desgracia, mezcla, y esa mezcla ha hecho que muchos pierdan la bendición de Dios. Por no esperar en el tiempo de Dios, por no esperar lo de Dios, ¿verdad? Muchos han fracasado, y ahora ya los hijos que nacen ahí a veces ni creen ni siquiera en Dios. Entonces es un peligro eso, ¿verdad? Entonces Noé iba a preservar la genética, la simiente. Entonces a los que le cayó juicio de agua es porque ya habían sido contaminados genéticamente. Note que Dios trajo un juicio a esa contaminación tremenda. Lo impresionante es que el enemigo, a través de Cam, hijo de Noé, traspasó el gen maldito, como que él fue el que traspasó al otro lado, hermano. Cuando vio la desnudez de su padre, algunas versiones son bien elevadas, ¿verdad? Como las Américas, otros comentarios, se dice que como que tuvo relaciones con su padre, o sea, como que lo violó, por eso le dio la gran sentencia de maldición. O sea, es como que ahí vino, ¿no? Se contaminó. Por eso, de la descendencia, por ejemplo, de Cam, vino Nimrod, el cazador de almas y fundador de Babilonia. Mire, ahí léalo en Génesis 10, del 9 al 10. Mire que salió de ahí. Lo asombroso es que otra vez la contaminación por la vía genética se corrompe de tal manera que el hombre quiere tener relaciones sexuales con carne extraña, con extraterrestres, con ángeles. Ahí vamos al caso de Lot. ¿Se acuerda? Otra vez se vuelve otra vuelta la corrupción. Y es asombroso eso cuando uno lo lee, y quiero que lo leamos, porque vamos a sacar algo tremendo de ahí, y vamos a ver cómo, oiga, la genética, ¿no? Traspasándose de generación en generación. Pero aquí es tremendo porque en el capítulo 19 de Génesis, versículo 1 al 5 dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró el rostro en tierra. Y dijo: he aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies. Entonces se levantaron temprano y continuaron, os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos dijeron: no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él y entraron en su casa, y les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Oiga eso. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que tengamos, dice una versión, relaciones sexuales con ellos. Oiga, para que los conozcamos. Todo el pueblo sin excepción quería tener sexo
con los ángeles. ¿Cómo será realmente, no, ese encuentro? Si estos querían tener sexo, es como que da la idea o el pensamiento de que ya habían tenido alguna intervención de ese tipo. Notó, ellos querían tener relaciones sexuales, pero no con mujeres, sino con los ángeles. Los dijo: ahí tengo mis 2 niñas, no han conocido varón, tómenlas, hagan con ellas lo que ustedes quieran, le dijo. Oye eso, hermano. Dice que se la sacó. No, dice: nosotros no queremos mujeres, queremos hombre. Es decir, queremos a los que tienes ahí adentro. Oye eso, por favor. Hermano, esto también nos deja ver como que en Sodoma se originó el homosexualismo. Y de alguna manera ese gen pasó a otras generaciones. Porque allí podemos ver, por lo menos ese es el único capítulo donde podemos ver que hombres querían estar con hombres. ¿Cómo llegó el homosexualismo ahora, no? Y hasta el día de hoy se proliferó y ahora es común que un hombre se case con otro hombre. Y ya la gente ni se escandaliza. Pero eso es un espíritu que viene por la vía genética tremendamente. Yo creo firmemente que hay 3 formas en las que se puede producir el homosexualismo o el lesbianismo. Ya sea por vía genética, maldición que viene directa, unos porque los hacen y los otros se hacen. Es decir, a unos los hacen, el peligro de padres que, ¿verdad?, pueden llevar a que el niño se convierta en un homosexual o la niña en lesbiana, o otros que se hacen, ¿verdad? Pero aquí podemos ver, hermano, que ya el hombre estaba tendiendo genéticamente a tener relaciones. Ahí está, mire, pues está claro ahí. Ahí es donde se origina y se mira como que partió ese espíritu de homosexualismo, ¿verdad? Que ahora es común en los pueblos, es común en los países, pero la Biblia sigue de alguna manera penalizando eso porque no está correcto, porque es contra naturaleza, ¿no? Pero que podemos ver que hay un manejo espiritual. Ahí hay un gen negativo que se introdujo, según lo que estamos viendo. Entonces, esto también nos deja ver como que en Sodoma se originó. Lo bueno es que para que las contaminaciones no nos alcancen, y esto es lindo, Cristo vino y dio su sangre, para que por ella seamos, hermanos, descontaminados. Porque de alguna manera, y lógicamente lo sabemos, nuestra sangre fue contaminada. Fuimos trastocados. Por eso es que Cristo viene con su sangre única, pura, para que nosotros por medio de ella nos limpiemos. Por eso está el misterio, y ahora lo entiendo mejor yo, de la Santa Cena, la cual hace una transfusión espiritual con la sangre pura de Cristo para descontaminar toda iniquidad. Por eso es que el Señor desea que hagamos Santa Cena cuantas veces queramos, porque ahí hay una operación espiritual de la sangre de Cristo, como que limpia nuestra genética o nos mantiene para que luego sea quitada antes de que partamos a la gloria. Porque sabemos nosotros que nos van a quitar la carne y la sangre, va a ser vaciado, porque carne y sangre no heredarán, porque está contaminada. Pero la sangre de Cristo es como que es una cubierta, como que nos cubre, ¿no? Y cuando hacemos la Santa Cena es como que ahí se está como descontaminando. Entonces todos aquellos que nos cubrimos y tomamos la genética de Cristo espiritual, somos cubiertos hasta que llegue el día cuando botemos la sangre y la carne. Por eso hay un versículo tremendo
en Juan 6:54, que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Oyó? Aquí estaba hablando de comer y beber espiritualmente su carne y su sangre en la Santa Cena. Porque los otros se molestaron y le dijeron: ¿cómo vamos a comer tu carne? ¿Cómo vamos a beber tu sangre? ¡Ah, qué asco! Pero lo que estaba diciendo ahí es algo espiritual. Por eso la Santa Cena no hay que evitarla nunca. Si pudiéramos tener más Santas Cenas todas las semanas, qué bueno sería, hermano. Uno se mantiene ahí bien delante del Señor. Es como que el misterio ese es tan importante y que debemos de darle el énfasis que se le debe de dar, hermano. Porque ese es el misterio de la sangre, pues. Yo creo que la sangre pura es la única que está ahí arriba, que es la de Cristo Jesús, la que no se contaminó nunca. Y esa es la que ahora nos introduce y nos salva en el reino. ¡Qué maravilla! Vamos a orar, hermano, y vamos a darle gracias. Y después pregunta, porque seguro si hay preguntas lo vamos a hacer. Pero vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Y después pregunte. Quiero nada más saludar a los que están viéndonos por YouTube, y les estamos haciendo partícipes de este discipulado también. Y después nos quedamos nosotros acá para las preguntas y respuestas. Pero usted que está ahí, esta es una palabra profunda, una palabra verdadera, una palabra que gloriosa, maravillosa, de carne. Así le llamamos nosotros, ¿verdad? Carne, pura carne. Le invitamos para que usted pueda venir a los pies del Señor y convertirse y arrepentirse de sus pecados, para que pueda de esa manera empezar una vida diferente en este evangelio profundo, maravilloso, que el Señor tiene en su palabra. Le invitamos, si usted quiere recibir a Cristo como su único y personal Salvador, recíbalo, y el Señor va a empezar a revelarse por su Espíritu Santo y enseñarle verdades como estas que están escritas en su palabra. Yo lo que voy a hacer es bendecirlo a usted que está ahí, y si usted quiere recibir a Cristo, recíbalo, pídele perdón al Señor, diga estas palabras: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, te recibo como mi único y personal Salvador, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. En el nombre de Jesús te recibo. Así usted lo ha hecho, téngalo por seguro de que el Señor ya empezó a tratar con su vida. Vamos a orar para bendecir. Padre, gracias te damos por aquellos que están allá, que están escuchándonos. Señor, los bendecimos, te pedimos que abras el entendimiento de una manera extraordinaria para poder entender estas grandes verdades, misterios que hay en tu palabra, Señor. Que en el nombre de Cristo Jesús puedan, oh Dios del cielo, tomarlo con pinzas y ver la realidad que hay detrás de todo esto, Señor, que hemos estado hablando. En el nombre de Jesús bendecimos a aquellos también que te reciben, Padre, delante de tu presencia. Que en el nombre de Cristo Jesús puedan tener un encuentro contigo, y así tú puedas escribirlos en el libro de la vida, Señor. Los bendecimos a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. No sé si hay preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta y quiera hacerla con respecto a este tema. Sería bueno. ¿Habrá alguien que quiera preguntar? O cerramos.